En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a este espacio para celebrar el Día del Señor. En esta cuaresma que estamos viviendo, seguimos nuestro camino cuaresmal. Estamos llegando a la mitad del tiempo de cuaresma. Vamos, a no quedarnos, a no quedarnos. Así que vamos a escuchar las lecturas de la palabra de Dios atentamente para aprovechar y luego reflexionar sobre cada una de ellas. Lectura del libro del Éxodo. Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que tenga una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados tanto judíos como griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consume. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días?
pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Amén. En la primera lectura que hemos hecho de la palabra de Dios en este domingo, tomada del libro del Éxodo, se nos presentan las 10 palabras, lo que nosotros habitualmente llamamos los 10 mandamientos. Su redacción, la que hemos escuchado, no sigue exactamente la sintética redacción de nuestros catecismos, pero allí están, en estas 10 palabras, los 10 mandamientos. No son los únicos mandamientos, sino, podríamos decir, el núcleo central de la ley de Moisés. Moisés dio muchas otras prescripciones al pueblo de distinto tipo, que son también mandamientos y que son también dados por Dios al pueblo a través de Moisés. Pero en estas 10 palabras, que fueron escritas en tablas de piedra por el dedo divino, como nos dice Moisés al bajar del monte, el mismo Dios grabó estas palabras en las tablas, porque eran duros los corazones de los hombres, como piedras, y en la piedra quiso escribir estas 10 advertencias. Son 10 advertencias, son como el cartel que dice fin del camino, abismo peligroso, no pasar, la última frontera. Esos son los mandamientos. Las tres primeras palabras se dirigen a Dios, a lo que debemos a Dios nuestro Señor. Y los otros 7 a lo que debemos al prójimo, para probar nuestro amor a Dios. Por eso los judíos que escudriñaban las Escrituras durante mucho tiempo, por siglos, llegaron a una fórmula simplificada de todas estas 10 palabras en esos 2 mandamientos que resumían toda la ley y los profetas. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos, Jesús le agrega, el segundo es semejante al primero, hay una relación directa, no se puede cumplir con el primero sin cumplir con el segundo, porque el segundo es prueba del primero. Esto resume toda la ley y los profetas. Los mandamientos. No hace falta que nos sepamos de memoria. ¿Por qué? Porque son expresión de la ley natural que está inscrita en nuestros corazones. No son otra cosa. Es lo mismo que está puesto en todas las cosas. No necesito ver allí el no matar para saber que no debo cometer homicidios. Pero el hombre sigue cometiendo homicidios. El hombre sigue pensando que puede matar al que le molesta en la guerra o en el vientre de la madre. Si me molesta, lo puedo matar. Y sé que no es así. Y sé que no me es lícito. Y sé que no lo quiero para mí. Si no lo quiero para mí, es porque está mal. Lo sabemos. El Señor nos lo recuerda y la Iglesia en su catequesis constantemente hace también esta memoria. Son advertencias finales. Si doy un paso más, ya me caí. Es decir, si esto no lo cumplo, ya maté mi alma. Ya maté mi alma. Por el pecado. Se hace grave. Es materia importante, materia grave. Entonces tengo que recordarlos, repasarlos, pero no tratar de aprenderlos de memoria. No se trata de eso. Ojalá, sí, mejor si lo sé. Pero no hace falta de eso. Lo que hace falta es que yo tenga la decisión de hacer el bien. Porque si yo tengo la decisión de hacer el bien, primero a Dios y después al hombre por amor de Dios, voy a cumplir todos estos 10 mandamientos y mucho más. Voy a vivir una perfecta vida cristiana, camino del cielo, sin duda. Esa es la síntesis. En el Evangelio que hemos escuchado, y que dejando un poco de lado la continuidad de Marcos,
vamos a Juan, San Juan lo pone en el capítulo 2 de su Evangelio. Los demás evangelistas lo ubican cronológicamente, este episodio, en el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. San Juan no, porque San Juan escribe su Evangelio no siguiendo una cronología de hechos, sino siguiendo una temática teológica. San Juan escribe su Evangelio mucho tiempo después que los otros tres, y lo que hace es reforzar la teología de todos esos hechos y dichos. Y por eso no sigue el mismo orden que los otros. Así, a los tres primeros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, los llamamos los sinópticos, porque siguen la misma cronología, el hecho histórico. En cambio, Juan no. Juan se aparta de esto, va a trabajar sobre todo en la profundización teológica. Bueno, da lo mismo que sea en un día u otro, pero es importante saber por qué lo hizo. ¿Por qué sube a Jerusalén y echa a los vendedores del templo? Y la policía del templo no se lo lleva preso. ¿Se han dado cuenta? En cualquier situación, cualquier otro que lo hubiera hecho, habría sido puesto ante la justicia de aquel tiempo. ¿Cómo va a ser un azote y echar a la gente así? Es una barbaridad. Sin embargo, los hombres ven en esto un signo y se acuerdan de las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consume. Las palabras de Elías, profeta. Celo celatus sum pro domino deo exercitum. El celo por tu casa me consume. Ellos no ven un acto violento, puramente violento, de un terrorista, de un atacante desubicado, sino un signo espiritual, que estaban esperando, por cierto. Esto es lo que nos enseña San Juan. Aquel que viene a purificar el templo. Ellos lo habían manchado. O sea, hacían falta aquellos vendedores en el templo, porque los judíos que venían de la diáspora, sobre todo, es decir, de todo el mundo por donde se habían repartido, para poder hacer las ofrendas en el templo, necesitaban que alguien les vendiera los animales que iban a ofrecer, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, desde un animal importante hasta un pichón de paloma. Pero de todas maneras, eran cosas que no podían traer en su peregrinaje, tenían que adquirirlo ahí. Y venía cada uno con la moneda de su país, de su lugar. Entonces tenían que hacer el cambio de moneda para que se pudiera producir esa compra-venta de las ofrendas, ¿no? Así que no estaba mal en sí mismo aquel mercado, y de hecho tenía un lugar en el templo. Pero ¿vieron cómo pasa cuando hay algún evento importante? Que cada uno que ha salido a vender algo para ese evento va acercando más su kiosquito, más cerca del lugar, para ser el primero, así vende más, ¿no? Bueno, eso es seguramente lo que había pasado en la explanada del templo. Habían ido acercándose con sus animales, con sus mesas de cambio de dinero, del lugar dedicado a eso, a la explanada del templo. Y con esa actitud estaban ensuciando lo puro, estaban poniendo impureza en el lugar santo. Ya no se podía pasar por allí para hacer la oración, entre medio de tanto mercado. Jesús hace ese gesto terminante. Yo no puedo imaginar la furia que puede haber desarrollado allí, Señor, porque aquella gente no se había herido así nomás por las buenas. Allí actuó el poder de Dios, el poder tremendo de Dios. En ese azote de cuerdas había toda la potencia de Dios, si no, no se hubiera dado. Y precisamente por eso es que inmediatamente ven ese signo: el celo de tu casa me consume. Y le preguntan, ¿por qué signo nos das para hacer esto? No llega, como vuelvo a decir, no llega la policía del templo, que la había, y se lo lleva arrestado. No, porque allá hay un signo especial, espiritual, que ellos reconocen, conocedores de la Escritura, y entonces quieren saber hasta dónde va a llegar Jesús, hasta dónde va a ir en ese signo, porque si es el Mesías, ha llegado la salvación a su pueblo. Y si no lo es, se va a demostrar cuando no sepa qué decir de lo que ha hecho. ¿Qué signo nos das? Y el signo que da es su propia muerte y resurrección. Destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. Aquellos hombres no entendieron. De hecho, le dijeron:
han hecho falta 46 años para construir el último templo, ¿no? Ese era el de Herodes el Grande, porque templos hubo varios, fueron destruidos y vueltos a construir a lo largo de la historia muchas veces. Este último, 46 años, y tú lo vas a hacer en 3 días. Él hablaba del templo de su cuerpo. Recién lo entendieron en la consumación del misterio. Nosotros vamos caminando en este tiempo de Cuaresma a la consumación de ese misterio. Vamos por parte. Vamos haciendo un ejercicio en la Cuaresma para grabar en nosotros todo el misterio de Cristo. Entonces no nos adelantemos. Sabemos, porque nos lo dice San Juan, él se refería al templo de su cuerpo. Y eso lo probó con la resurrección. Pero todavía no llega. Ahora estamos ahí en la purificación. Es necesaria esa purificación. Porque nosotros hemos sido constituidos templos de Dios, ¿no? Y hemos dejado entrar muchos mercaderes en nuestro templo. Así que en este tiempo justamente tenemos que echarlos fuera. Tenemos que hacer la purificación de nuestro templo interior. Por el bautismo nosotros hemos sido cristificados, pero también por nuestra libertad, el mal uso de ella tantas veces, hemos dejado entrar muchos mercaderes. Saquémoslo con fuerza, saquémoslo con energía, no disculpemos a nadie, todos afuera. El templo es solo de Dios, solo de Dios. Los otros amores, falsos amores, que nos llevan al pecado, a eso me refiero. No a los legítimos y buenos que están consagrados en Dios, sino a los pecaminosos y desordenados, a los egoísmos de todo tipo y gravedad, todo lo que no es de Dios, todo eso fuera. Son mercaderes que se han metido en la explanada del templo del Señor y deben ser sacados fuera. En este tiempo nuestro de Cuaresma tenemos que aprovecharlo. El apóstol nos dice en esta segunda lectura de hoy que mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los griegos. ¿Qué es esto? ¿Por qué se escandalizan los judíos? ¿Por qué se la creían? ¿Se creían dueños de la salvación? No estaban abiertos a una salvación universal y les parecía suficiente con la práctica externa. Incluso toleraban la presencia de Roma en ese tiempo porque les dejaba hacer medianamente sus prácticas religiosas. La locura para los griegos, porque no podían entender que Dios se hiciera hombre para morir por los hombres. Ellos tenían una idea idealizada, absurda, de sus propias miserias convertidas en sus divinidades. No podían aceptar esa humildad del Hijo de Dios. Pero nosotros seguimos predicando a Cristo crucificado. Escándalo para unos, locura para otros, pero salvación para los que creen en Él. Esto es lo importante. Echamos fuera de nosotros, de nuestro templo, a los mercaderos que hemos dejado entrar, a todo lo que afecta a la santidad de nuestra condición de cristiano. Y caminemos con energía hacia la próxima Pascua, que ya está muy cerca. Estamos llegando a la mitad, como hemos dicho. Vamos entonces a vivir los mandamientos y su superación, que es el mandamiento principal, el nuevo, el definitivo. Ámense como yo los he amado. Vamos a ver cómo practicamos esto, cómo incluimos esto en nuestro plan de Cuaresma, concretamente, para que comencemos a hacerlo de un modo mejor que lo que hemos hecho hasta ahora, o empecemos a hacerlo si no lo hicimos todavía. Vivamos la advertencia que Dios nos da, las correcciones, las señales que Dios nos pone para caminar seguros hacia la vida eterna, viviendo el amor de Dios, purificando nuestro templo interior. Con este espíritu vamos a hacer ahora nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti.
No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ya el próximo domingo es el de mitad de la Cuaresma, un poco pasadita, y con este domingo vamos a recomenzar la celebración de la Santa Misa por este medio, por la televisión y por los distintos dispositivos electrónicos. Así que este es el último programa de Celebremos el Día del Señor de este año y retomamos las actividades habituales con la celebración de la Santa Misa a partir del próximo domingo. Sigamos atentos a este tiempo, a vivir cada día la oportunidad que Dios nos da para convertirnos y para ayudar a convertirse a los demás. No solo tenemos que buscar la alegría y la conversión de la Pascua, sino que tenemos que ayudar, conducir a nuestros hermanos a Cristo para que hagan también este camino de conversión. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en paz.